Ya le puse a grabar y voy a compartir pantalla. Si lo pueden ver, estoy compartiendo este laboratorio, los dos grupos ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Hacer el deporte de África. Ahora vamos a hacer el laboratorio 2, que es encontrar la mejor localidad para un nuevo centro de exhibición. Vamos en base a criterios, a condiciones, vamos a hacer consultas sobre los datos que están en el sistema para encontrar las respuestas a este ejercicio, ¿no? El ejercicio consiste en encontrar la mejor localidad para un nuevo centro de exhibición, para una empresa. Es una empresa que tiene su sucursal en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y esta empresa quiere abrir una nueva sucursal para la venta de productos. Es una empresa que vende productos, ¿no? Entonces, esta empresa quiere abrir una nueva sucursal en el país, en Estados Unidos, en este caso, porque vamos a trabajar con datos de ejemplo de Estados Unidos, pero quiere abrir esta nueva sucursal en una ciudad donde esa ciudad tenga más de 80.000 habitantes, ¿no? La nueva sucursal tiene que estar en una ciudad donde hay más de 80.000 habitantes. A su vez, también quiere abrir la nueva sucursal en una ciudad, en un lugar donde los clientes que hagan pedidos puedan recibir su producto eh, máximo en un día, es decir, hasta el día siguiente, ¿no? Para lo cual, desde la sucursal central, donde está el depósito central en Atlanta, la distancia a esa nueva sucursal para que llegue en un día tiene que ser máximo de 300 millas de distancia desde Atlanta, porque un camión, una jornada de marcha de camión es 300 millas que puede avanzar en un día. Por lo tanto, para que le llegue el producto al día siguiente, tiene que ser máximo 300 millas de distancia de la central que está en Atlanta. Y la siguiente condición es que también esta empresa quiere abrir una nueva sucursal en un departamento o estado federal de Estados Unidos, donde las ventas en ese estado no hayan marchado bien el año anterior, para lo cual nos va a proporcionar la información de las ventas en una base de datos DBase, un fichero DBase. Ahí van a estar los estados de Estados Unidos, los estados federales, y cuánto de ventas ha habido en ese estado federal, ¿no? Entonces, es hacer cumplir estas condiciones y encontrar el resultado, ¿no? La respuesta a la pregunta. Entonces, para eso vamos a seguir todos estos pasos que están aquí, paso a paso. Primeramente, tenemos que abrir la vista de Estados Unidos, ¿no? En ArcView. Para eso vamos a entrar a ArcView y en ArcView vamos a abrir el proyecto que viene de ejemplo en ArcView, que es el proyecto qstart.apr. Es el proyecto que tiene datos de ejemplo. Entre los datos de ejemplo que tiene este proyecto, tenemos los datos de Atlanta, la ciudad de Atlanta, de Estados Unidos. Tenemos los datos de Estados Unidos, todos los estados federales de Estados Unidos son estos. Estados Unidos es todo lo que sale amarillo y está formado por varios estados federales, ¿no? Y tenemos del mundo, los datos del mundo. En este caso vamos a hacer el ejercicio, estamos trabajando con la vista de Estados Unidos, ¿no? Con la vista de Estados Unidos. Porque ahí es donde está, en Estados Unidos es donde trabaja la empresa.
Ya, entonces lo primero, ¿no? El primer paso era presentar la vista de Estados Unidos. Aquí está la vista de Estados Unidos. Esta otra la podemos cerrar, ¿no? Vamos a trabajar con Estados Unidos. Segundo paso, cambiar el orden en que se trazan los temas, puntos, líneas, polígonos e imágenes, ¿no? Entonces, eso significa que aquí tenemos que analizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tengo un tema de líneas, de caminos, ¿no? Caminos, y ese es el de los estados de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa si activo este? Se ven los caminos, ¿no? En Estados Unidos. Pero si el tema de estados lo subo encima de caminos, pese a que caminos está activado, igual lo tapa. Es decir, los polígonos lo tapan a las líneas. Y las líneas y los puntos no lo tapan a los polígonos. Lo mismo las imágenes. Si tenemos una imagen y esa imagen lo ponemos arriba, lo va a tapar a todo, ¿no? Entonces, por eso siempre se tienen que colocar las imágenes, los polígonos hacia abajo y recién hacia arriba las líneas y los puntos. ¿Ya? Esa es, esa es la observación, ¿no? El orden en que se trazan los temas, en que se dibujan los temas. Siguiente punto, añadir la tabla de ventas al proyecto. La tabla de ventas se llama sales.db. Sales.db significa ventas.db. Entonces, para eso nos vamos a tablas y ponemos añadir una tabla. Es una tabla externa que está en un archivo DBase, en formato DBF. Entonces, eso lo vamos a buscar en la carpeta QStat. Ahí hay varias tablas. Y la tabla que queremos es la tabla sales.db, ventas.db. Elegimos esa tabla, le ponemos a aceptar y ahí está la tabla de ventas por estados. Aquí fíjense, dice state, estado, el código del estado, ¿no? Entonces tenemos las ventas de todos los estados. Este de highway lo voy a desactivar, lo que quiero ver son los estados. Ya, esta es la tabla de ventas, cuánto de venta ha tenido en cada estado. Siguiente paso, especificar la escala y unidades de medida de la vista. Ya. Eso se refiere a que una vista, como ustedes saben, en los sistemas de información geográficos tenemos las vistas, que son las ventanas gráficas del sistema, y tenemos las tablas, que son la parte alfanumérica de los datos, ¿no? En el caso de las vistas, como son representaciones gráficas y a escala de lo que se ve el sistema en la realidad, de un sistema terrestre, en esta parte superior derecha nos indica con qué escala se está dibujando estos estados federales o de este país, ¿no? Entonces, esta escala de aquí es según el tamaño de lo que está ocupando en pantalla, ¿no? Por ejemplo, si lo reduzco esto más pequeño, también va aquí aumentando más la escala. Si lo agrando, también va rebajando la escala, ¿no? Entonces, la escala se acomoda al tamaño en que estemos visualizando en la pantalla, ¿no? Ya. En este caso vamos a poner que se dibuje a una escala de 1/50.000. 50, ahí está. No está mal, ¿no? A ver. Esto está en una escala de... Ah, ya. Es una escala de 1,98 millones. Entonces lo que tenemos que poner es una escala de 1,50 millones. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ¿ven? Ya se puede ver más o menos a una escala. Ahí, 1,50 millones. ¿Eso qué significa? Que un centímetro de aquí en pantalla, si lo medimos aquí un centímetro, de aquí hasta por aquí, por decir, eso equivale en la superficie real, en la realidad, equivale a 50 millones de centímetros, ¿no?
un centímetro de aquí de lo que está representado gráficamente en pantalla equivale a 50 millones de centímetros en la vida real. O sea, transformando eso, 50 millones de centímetros sería pues, eh, por decir, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Entonces aquí sería dividir entre 100 para que ya estén metros. Y un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces primero dividido, a ver, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre 100 para convertir de centímetros a metros, y eso dividido entre 1000 porque un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces 500 kilómetros. O sea, un centímetro que midamos aquí equivale en la realidad a 500 kilómetros, ¿no? En la realidad. De lo que está, esa es la escala que está resultando. Entonces, eso se puede ver aquí y se puede colocar aquí a qué escala queremos que se muestre, ¿no? Eso es lo que es la escala. Ahora hay otro aspecto, las medidas, la medición. En ArcView y en cualquier sistema de medición geográfico siempre tiene esta herramienta que se llama la regla para medir distancias o también medir áreas. En este caso, por ejemplo, eh, de aquí podemos medir de aquí a aquí, ¿no? Y nos va a mostrar directamente cuánto mide, ya transformando con escala y todo eso, ¿no? Pero previamente, antes de utilizar la regla, tenemos que verificar en las propiedades de esta ventana de vista, en propiedades, ahí hay que fijarse en las unidades que está midiendo la distancia, unidades de distancia, está en millas ahorita. Lo voy a poner a kilómetros, ¿no? Pongo OK, ahí está, ya está configurada en kilómetros de distancia. Ahora hago la regla y voy a medir de aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide? ¿No? Hasta ahí fíjense, por ejemplo, hace rato dijimos que un centímetro equivale a 500 kilómetros. Entonces fíjense aquí, hasta esta distancia más o menos, hasta ahí es 500 kilómetros. Desde este punto hasta ahí, o sea, casi un centímetro, ¿no? O sea, prácticamente lo que hemos calculado. Un centímetro de distancia en pantalla equivale a 500 kilómetros en la realidad, ¿no? Entonces fíjense que también se puede hacer con la regla y nos pueden mostrar la medida, ¿no? Directamente. Entonces se puede hacer esas operaciones, medición de distancias, cálculo de áreas y también mostrar a la escala determinada. Ya. El siguiente punto dice añadir los datos de las ventas al tema de US States, o sea, hacer un enlace de tablas. Ya, fíjense, aquí tenemos esta tabla que es de una base de datos externa que he importado a ArcView, la tabla ventas, ¿no? Y ahora aquí en el ArcView, en la vista US States, los estados de Estados Unidos, también puedo ver su tabla de atributos. Con este botón abrimos la tabla de este tema, que es la tabla de atributos, y esa tabla de atributos tiene estas columnas. Tiene la columna Shape, pues el tipo de figura que está utilizando, o sea, son polígonos. También tenemos de cada uno de los polígonos el nombre del estado, ¿no? El nombre del estado federal. Tenemos el código del estado federal, ¿no? Este código es el que se puede enlazar con este código de las ventas. Aquí está el código del estado también. Y aquí tenemos el código del estado. Entonces, lo que nos piden es enlazar estas dos tablas en base a la columna común, de tal manera que las ventas que le corresponden a Washington se vayan ahí, se unan aquí, se junten las dos tablas, ¿no? A donde corresponda. Entonces, eso se hace con la operación que se llama join o juntar tablas, ¿no? Vamos a hacerlo, eso, fíjense. Primero en la tabla ventas elegimos la columna común que es state, y luego en la tabla de atributos del tema, ahí elegimos también la columna de enlace que es el código del estado, ¿no? O sea, aquí y aquí hemos elegido. Una vez elegidas las dos columnas, nos vamos al menú Table y aquí tiene la opción Join. Elegimos Join y la tabla de ventas se ha unido a la tabla de atributos, pero donde corresponda. Las ventas de Washington se han ido a Washington, las ventas de Oregon, donde corresponde a Oregon,
y cada uno le corresponde según el código del estado, ¿no? Entonces, fíjense que hemos hecho con la unión de las dos tablas, hemos logrado que en una sola tabla, que es la tabla de atributos, se tenga toda la información, ¿no? Tenemos la información del nombre de estado, código de estado, total ventas en ese estado y total cantidad de unidades vendidas en ese estado federal, ¿no? También podemos utilizar el botón de identificación de información para poder ver, ¿no? Como ustedes ya han visto anteriormente, hacemos clic en cualquiera de los polígonos o estados federales y nos muestra sus datos que vienen de la tabla de atributos, ¿no? Por ejemplo, este que he seleccionado, este es Colorado. Colorado, total ventas, cantidad de las vendidas, ¿no? Entonces nos muestra. Si queremos ver este es Texas, ¿no? Entonces podemos ver con este botón, también podemos ver con la herramienta de selección. Por ejemplo, con esta herramienta, seleccionar, yo puedo hacer clic en este elemento, ahí está, y ya se ha seleccionado gráficamente y también en la tabla, porque están enlazados la tabla de atributos con la parte gráfica. Este es Texas, ¿no? Total venta de ventas y código. Este de aquí, por ejemplo, este es Montana, ¿no? Montana. Y así también podemos averiguar la información utilizando la tabla y el gráfico, ¿no? Hay varias formas de poder ver los datos. Este es California. Este de aquí es Carolina del Norte y así sucesivamente, ¿no? Tenemos toda la información. Puedes desactivar las selecciones, ahí está. Y ya tenemos juntadas las dos tablas. O sea, en la tabla de atributos. Siguiente paso. Dice simbolizar el tema de US States, los Estados Unidos, basándose en las ventas, ¿no? Basándose en las ventas. Entonces lo que nos piden es, fíjense, aquí todos los estados federales de Estados Unidos están representados cada estado de color amarillo y su borde negro, ¿no? Lo que nos pide es que no haga esa representación de todos igual, por igual, sino que haga por colores según las ventas. Tenemos la columna ventas, total ventas, ¿no? Entonces cada estado, según si ha tenido más ventas, que esté en un color más oscuro, por decir, y si ha tenido menos ventas, en un color más claro, ¿no? Eso se puede hacer. Eso es una herramienta que tiene el Arvin, que se llama el editor de leyendas. Para eso hacemos doble clic aquí en el tema y sale esto que se llama editor de leyendas. Y aquí tenemos que configurar, por ejemplo, aquí el tipo de leyenda o representación de los datos está en símbolo single, símbolo único. Significa que todos están del mismo símbolo, el mismo color y el mismo borde, ¿no? Eso lo vamos a cambiar aquí, le vamos a poner que represente por colores graduados. Ahí está. ¿Y en base a qué? Nos pide a qué columna, porque tiene que ser el color según la columna, el dato de esa columna. En este caso, total ventas. Eso lo vamos a poner aquí, elegimos total ventas. Y ahí está, ¿no? Al elegir la columna y el tipo de presentación, ya nos va a mostrar en una gradación de colores según las ventas. Desde la venta más menor hasta la venta más mayor que esté registrada en esta columna, él analiza, lo divide en intervalos y a cada intervalo le asigna un color según el valor de ese intervalo, ¿no? De los valores menores, más claro, los valores con mayor cantidad de ventas, más oscuro. Entonces aquí tenemos ya una representación por colores graduados. Le pongo a aplicar y ahí ya se ve, fíjense, se ve, los que tienen mayores ventas están de color más oscuro y los que tuvieron menos ventas están en color claro. Como en el ejercicio nos piden que la nueva sucursal de esta empresa se abra en un lugar donde las ventas no han marchado bien el año anterior, entonces tenemos que elegir uno de los estados que ha tenido poca venta el año anterior, entonces que están en el color más claro. En uno de esos estados donde tiene que abrirse la nueva sucursal. Siguiente paso, dice añadir ciudades al mapa, el tema de uscities.shape. Entonces, eso lo vamos a la vista, ¿no? A la vista, lo vamos a añadir el tema de las ciudades. Entonces, para eso nos vamos aquí al botón añadir
información y vamos a navegar a donde está el tema en la carpeta QStar, está el tema que se llama US Cities, ciudades de Estados Unidos. Elegimos ese tema, le ponemos aceptar y ahí ya nos muestra el tema, pero está desactivado. Lo voy a activar y ahí se ven las ciudades de Estados Unidos. El color lo voy a cambiar, hago doble clic aquí, hago doble clic aquí y le ponemos color azul. Ahí está, más claro, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces, lo podemos hacer más grandecito esto para que se vea mejor. Ya. Entonces, aquí están las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Tenemos las ciudades de Estados Unidos. Hemos añadido este tema de ciudades. Cada ciudad es un puntito. Ya. ¿Qué más? Ya, configurar el color de los puntos ciudad, ya que hemos puesto color azul, ya hemos hecho eso. El siguiente punto dice redefinir el tema de ciudades para que represente únicamente las ciudades grandes, las que tienen más de 80.000 habitantes. Ya. Aquí está mostrando todas las ciudades de Estados Unidos, pero en el ejercicio nos piden que la nueva sucursal de la empresa se abra en una ciudad que tenga más de 80.000 habitantes. Por lo tanto, aquí vamos a hacer que solamente se vean las ciudades con más de 80.000 habitantes. ¿Cómo lo hacemos? Aquí elegimos el tema, luego nos vamos a tema, propiedades, y aquí tiene un botoncito, un martillo para hacer consulta. Ahí elegimos y le ponemos la condición en base a los atributos que tiene esa tabla de atributos de ciudades. Vamos a poner que tenga una población de mayor a 80.000. Ahí está. Población mayor a 80.000 habitantes. Con esa condición la ponemos a aceptar, ¿no? Aceptar. Y ahora nos va a mostrar menos ciudades, porque solamente va a mostrar las ciudades que tienen más de 80.000 habitantes, ¿no? Eso hemos hecho en base a la tabla de atributos de ciudades. Aquí estas ciudades, vamos a tabla de atributos de ciudades y esto es del tema de ciudades, ¿no? Ahí en la tabla de atributos enlazada a ese tema de ciudades, por ejemplo, tenemos la columna nombre de la ciudad, city name. Tenemos la columna State Name, nombre del estado federal en el que se encuentra la ciudad. Tenemos la columna capital, nos dice yes si es capital, una ciudad capital, y N si no es una ciudad capital. Tenemos la población de las ciudades, de cada ciudad. Tenemos la cantidad de males o hombres. Tenemos la cantidad de females, mujeres. Tenemos la cantidad de personas blancas, whites. La cantidad de personas blacks, negros, la cantidad de asiáticos, chinos, y tenemos la cantidad de hispanos, ¿no? Tenemos esos datos que vienen de ejemplo con Arvin. Entonces, hemos utilizado el de la población, ¿no? Población mayor a 80.000 habitantes. Y nos ha mostrado menos ciudades, ¿no? Porque al rato eran todas las ciudades. Entonces, en una de estas ciudades que tiene más de 80.000 habitantes es donde tiene que abrirse la nueva sucursal, ¿no? Dos condiciones. En una de estas ciudades con más de 80.000 habitantes y otra que esté en un estado federal con poca venta, que son los colores que están de color más claro, ¿no? Entonces hay varias opciones de ciudades todavía. La tercera condición que nos indican es que esa nueva sucursal tiene que abrirse en una ciudad que esté máximo a 300 millas de Atlanta, ¿no? Para que llegue el camión en un día. Ya, eso lo vamos a ver
aquí en los siguientes pasos. El siguiente paso, después de hacer la consulta de mostrar las ciudades con más de 80.000 habitantes, es cambiar el nombre del tema a ciudades grandes. Cambiar el nombre del tema a ciudades grandes. Ya, acá. Este tema se llama uscities.shape. Quieren que le cambiemos, como solamente ahora está mostrando las ciudades grandes, quieren que le pongamos ciudades grandes. Entonces es fácil. Nos vamos a propiedades de ese tema y aquí está el nombre, tema name. Aquí escribimos el nombre que queremos ponerle. Ciudades grandes. Ahí está. Ok. Y ya está con el nombre de ciudades grandes. ¿No? Ahí está. ¿No? Estamos mostrando las ciudades con más de 80.000 habitantes. El siguiente paso nos dice buscar la ciudad de Atlanta. Entonces aquí hemos dicho que la sucursal principal de la empresa está en la ciudad de Atlanta. Entonces busquemos la ciudad de Atlanta. Debemos buscar Atlanta, le ponemos buscar. Ahí está, fíjense, ha encontrado esa ciudad, la ha encontrado, lo ha puesto al medio de la pantalla y lo ha seleccionado. Ese es Atlanta, la central de la empresa. Tenemos ya dónde está ubicada la empresa, la central, ¿no? Y el siguiente paso es encontrar todas las ciudades que están máximo a 300 millas de Atlanta, de la central, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer una consulta espacial, porque tiene que medir la distancia desde la central, la distancia de 300 millas, que es lo que recorre un camión en un día, o equivalente a 480 kilómetros, si está en kilómetros, depende de la vista, de cómo hemos configurado la distancia. Al rato le puse en kilómetros, entonces hay que ponerle a 480 kilómetros, máximo a 480 kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para hacer la consulta espacial, para que vaya midiendo qué ciudades están en ese rango de distancia, tiene que ir midiendo, ¿no? Desde este punto a cada ciudad y seleccionar solamente las que cumplen la condición. Entonces vamos a la opción tema y elegimos Select by tema, que es para consulta espacial. Aparece un cuadrito de diálogo donde tenemos que configurar los parámetros. En este caso, queremos que se seleccione todos los que están a una distancia D, están dentro de una distancia D. ¿De cuánto de distancia? En kilómetros es de 480. O sea, desde el punto seleccionado que está Atlanta, todos los que estén en un radio, en una distancia máxima de 480, los va a seleccionar. Va a ir midiendo cada uno y si está menos de 480, lo va a seleccionar. Dentro del tema de ciudades grandes, ¿no? Ponemos consultar y ahí está. Estas son las ciudades que están máximo a 480 kilómetros de la sucursal central que es Atlanta, ¿no? Esos son. Eso es lo que ha hecho la consulta espacial. Para verlo más de cerca estas ciudades, que son las que están cumpliendo los requisitos, vamos a hacer clic en el siguiente paso, dice, ya aquí es encontrar las ciudades donde se 480 y está hecho, hacer zoom a los elementos seleccionados. Entonces, vamos a hacer zoom a los elementos seleccionados, a los que están amarillitos. Eso se hace con la herramienta Zoom to Select. Hacemos clic ahí. Tiene que hacer, fíjense, no hace nada porque he seleccionado US States, que son los estados federales, pero yo quiero trabajar sobre ciudades. Tengo que elegir ciudades. Ciudades y luego decir Zoom to Select. Ahí está, ¿ven? Ya ha hecho un zoom que se acomoda solamente a los elementos seleccionados. Ya se ve más clarito, ¿no? Ahí están las ciudades. Y en estas ya tenemos que ver el siguiente paso. Dice asignar etiquetas a las ciudades que han localizado, ¿no? Entonces vamos a poner etiquetas a estas ciudades seleccionadas.
Para eso podemos hacer con Teme Autolabel directamente y que en base que le ponga el nombre de la ciudad, ¿no? City name. Ok, y ahí está, cada ciudad con su nombre, ¿no? Hemos hecho un etiquetado de ciudades con su nombre. Eso es lo más fácil, ¿no? También podemos hacer remover label, se quita todo, y podemos hacer como el botón label, la herramienta label uno por uno. Haciendo clic en cada ciudad y le va poniendo su etiqueta, ¿no? Podemos hacerlo así, o podemos borrar todo, remover labels, y directamente hacer auto label, poniéndole nombre. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el siguiente paso, poner nombres a las ciudades que han sido encontradas. Y el último paso dice analizar las 4 ciudades que cumplen a todas las condiciones, es decir, que están máximo en 460 kilómetros desde Atlanta, están en estados con poca venta y que también sean ciudades con más de 80.000 habitantes. Entonces, aquí analizando, todas estas ciudades tienen más de 80.000 habitantes, ya uno. ¿Cuáles son las que, y las seleccionadas son las que están máximo en un radio de 480 kilómetros de distancia de Atlanta? Y la tercera condición son las ciudades que hayan tenido en un estado federal con poca venta al año anterior, que son las que son colores claros. Por lo tanto, las que cumplen las 3 condiciones serían esta de aquí, Lexington Fayette, también esta, Huntsville, Birmingham y Montgomery, ¿no? Esas están cumpliendo las 3 condiciones. Esta no, porque no es un estado que tuvo poca venta, ¿no? Esta tampoco, los de aquí, porque las que tuvieron poca venta son las que están en color más claro. Entonces son esas 4 ciudades las que cumplen las condiciones para poder abrir la nueva sucursal de la empresa. Entonces la respuesta a este ejercicio sería las 4 ciudades donde se puede abrir la nueva sucursal de la empresa son eso, ¿no? Lo que sale aquí. Birmingham, Lafayette, Huntsville y Montgomery. Si escriben así en el examen, está bien. Si fallan en alguna ciudad, ya va a estar mal, ¿no? Ya, eso sería, jóvenes, el ejercicio del laboratorio de consultas alfanuméricas y consultas espaciales. Hemos hecho consultas alfanuméricas porque, por ejemplo, en el caso de las ciudades, hemos encontrado las que están en base a la tabla de atributos de ciudades, la columna población. Hemos podido hacer una consulta que escoja solamente las que tienen más de 80.000 habitantes, ¿no? También hemos hecho representación de datos, ¿no? Con colores según la columna total ventas, ¿no? De los estados federales, ¿no? Eso también es consulta, eso se hace, eso lo ha hecho en base a consultas numéricas, ¿no? En base a los valores de la tabla de atributos. Y el otro, la consulta espacial, que es cuando ha medido distancias desde Atlanta a cada ciudad y las que estaban a una distancia menor a 480 kilómetros las ha seleccionado. En eso consiste el ejercicio de consultas alfanuméricas y consultas espaciales.